Gracias a ti por la entrevista. ¿Qué balance tienen, Marta, de las detenciones en lo que va de este año 2025? Sí, lo hemos visto, ha habido un agravamiento desde el pasado 28 de julio en Venezuela en cuanto a la ejecución del crimen de persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas. Solamente en el transcurso de este mes de enero hemos registrado poco más de 70 detenciones por razones políticas en Venezuela. Nuestros registros dan cuenta de más de 1.700 personas detenidas hoy día en Venezuela por razones políticas, es decir, estos son unos números sin precedentes, si bien es cierto, a partir del 28 de julio oficialmente se anunció la detención de 2.229 personas en el contexto de manifestaciones postelectorales y a ese número había que sumar las más de 300 que para ese momento estaban detenidas, es decir, llegamos a tener un registro de más de 2.500 personas detenidas por razones políticas y posterior a eso se anunció la excarcelación de más de 1.500 personas, vale decir, escarcelaciones que nosotros no hemos podido verificar en el 100%, pero bueno, fueron anuncios oficiales. Lo cierto es que en esa medida en la que iban siendo escarceladas algunas personas, han sido detenidas otras, ¿no? Entonces nos mantenemos en más de 1.600, 1.700 personas detenidas por razones políticas. Normalmente cuando se dan estas excarcelaciones, no se debería notificar quiénes son por nombre, cédula, las personas que fueron escarceladas. Bueno, esa ha sido precisamente una de nuestras exigencias a las autoridades del sistema de justicia venezolano, ¿no? Un poco de transparencia en ese proceso de escarcelaciones, porque en el pasado, en otros momentos, hemos visto que se anuncian escarcelaciones de personas detenidas por razones políticas y sin embargo, en esas escarcelaciones se incluyen a personas que estaban detenidas por motivos no políticos o no hay manera de verificar esas cifras que se anuncian. Entonces nosotros efectivamente hemos solicitado que se publique, ¿no?, la información de quiénes son esas personas encarceladas. Lamentablemente esos llamados no han sido atendidos. Las organizaciones de la sociedad civil con muchísimo esfuerzo intentamos verificar esa información, pero vale decir que en algunos casos las personas han sido, o en la mayoría de los casos las personas han sido, entre otras, se les ha prohibido dar declaraciones públicas respecto a sus casos. Y hay quienes no solamente no han dado las declaraciones públicas, que eso se puede entender porque es una orden Claro. judicial, sino que se silencian totalmente ante el temor, ante la amenaza de que la medida cautelar sea revocada. Entonces, digamos, hay un número allí, hay una lista muy, muy grande de personas con las que no hemos logrado establecer la verificación de la escarcelación. Por eso hablo de aproximados de alrededor de 1.500 personas detenidas actualmente, 1.500, 1.600, porque nos mantenemos en esa verificación. Pero cierto es decir que hemos verificado un número importantísimo de detenciones en lo que va de este año 2025. Ahora, Marta, para Nuevas esas personas, detenciones, quiero decir. claro, que han sido excarceladas bajo el anonimato, ¿pueden compartir testimonios de lo que vivieron estando privados de libertad? Bueno, la verdad es que no deberían hacerlo porque, Ok. vuelvo, hay una prohibición judicial de dar declaraciones públicas respecto a su caso, ¿no? Entonces, la verdad es que tratar de dar con esa información, de publicar esa información, ciertamente contrariaría la orden judicial. Así que nosotros no lo recomendamos. Claro, Muchos por la familiares seguridad. durante el momento en que estuvieron detenidas, pues dieron declaración de lo que allí ocurrieron. Tenemos pues un número importante de denuncias, de declaraciones de tratos crueles, inhumanos, degradantes, de casos lamentables de tortura, incluso de violencia sexual. Es decir, nosotros hemos logrado documentar muchísimos casos de estas personas que fueron privadas de libertad en su momento, pero la verdad es que dar declaraciones públicas No, claro, es contrariaría la orden entendible. judicial y de ninguna manera queremos exponer a estas personas. Vale decir acá también, Marjorie, estas personas se mantienen judicializadas Ujú. sin derecho a la defensa, porque recordemos, a todas se les ha negado designar abogados de confianza. Estas personas fueron excarceladas con medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad, en muchos casos régimen de presentación al tribunal, prohibición de dar declaraciones públicas, prohibición Sí. de salida del país, están enfrentando procesos judiciales sin poderse defender y lamentablemente con un riesgo enorme
de que transcurridos esos procesos judiciales, algunas de ellas sean efectivamente condenadas por los delitos por los que han sido acusadas. Claro, por eso siempre reiteramos a la audiencia que es importante esa diferencia entre liberados y excarcelados, ¿no? Pero Así es. entendemos que ustedes llevan ese registro, aunque es totalmente lógico que no den declaraciones públicas. Vamos a hablar un poco acerca del perfil que ustedes han encontrado en estos testimonios. ¿Cuántas, por ejemplo, en líneas generales, mujeres, hombres, niños, personas con discapacidad permanecen hoy detenidas? Sí, tenemos un registro de más de 200 mujeres presas por razones Okay. políticas en Venezuela, lo cual tampoco de esto había precedentes antes del 28 de julio, lamentablemente. Llegamos a tener el registro de más de 150 adolescentes detenidos en el contexto postelectoral. Lamentablemente, al día de hoy hay más de 82 personas con enfermedades muy graves privadas de libertad en Venezuela. Y cuando hablo de enfermedades muy graves, estoy hablando de personas que padecen cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades estomacales, que no están lamentablemente recibiendo la asistencia médica que requieren. Tenemos casos incluso de desaparición forzada, tal es la situación del defensor Carlos Correa, quien a esta hora, cuando converso contigo, todavía no hay información oficial de su paradero. Su esposa ha denunciado con muchísima angustia que Carlos padece una serie de patologías muy graves que depende de una medicación permanente y a esta hora no sabemos del paradero de Carlos Correa y en tanto nos preocupa enormemente su situación de salud. Pero además de Carlos está, por ejemplo, Rocío San Miguel, quien espera una intervención médica en virtud de una fractura que sufrió en prisión y así casos de personas que han sufrido incluso infarto, accidentes cerebrovasculares y sus familias no han podido ofrecerles la atención que requieren y ellos no están recibiendo la atención médica. Es decir, estamos hablando de una situación muy complicada. La mayoría de los presos políticos son hombres, ciertamente, más de 1.400 hombres, más de 200 mujeres. Tuvimos información, afortunadamente, de la excarcelación de los adolescentes. Sin embargo, estos jóvenes, vuelvo, se mantienen judicializados. Hay una situación muy complicada también y aprovecho para comentarlo, Marjorie. La mayoría de estas personas son del interior del país, ahora quedaron con régimen de presentación, tienen que venir periódicamente a Caracas a presentarse ante tribunales, lo cual supone además una complicación de tipo económico. Son personas de muy bajos recursos que están haciendo unos esfuerzos enormes para poder trasladarse periódicamente a Caracas a cumplir con esos regímenes de presentación. Es decir, detrás de la prisión o de la escarcelación, lamentablemente se mantiene un daño enorme que impacta económicamente, emocionalmente a todas estas familias. Muchas de las personas que fueron escarceladas hoy día están recibiendo asistencia psicológica. Nuestra organización, entre otras cosas, se encarga de ofrecer ese servicio. Estamos tramitando asistencia psicológica a muchos de los adolescentes que fueron escarcelados en virtud de los daños emocionales que sufrieron en el periodo de prisión. Es decir, estamos hablando de una situación muy compleja, muy grave, y por eso pues no podemos sino insistir en nuestros exhortos a las autoridades venezolanas de que estas personas sean finalmente, todos los presos políticos sean liberados, que cese la persecución por razones políticas en Venezuela y de que estas personas que no están teniendo ningún tipo de derecho a la defensa puedan al menos tenerlo para enfrentar esos procesos judiciales en mejores condiciones. Ahora, ¿qué pasaría, Marta, si una persona incumple con este régimen de presentación porque vive al occidente o al oriente del país y no cuenta con los recursos para poder trasladarse periódicamente? Bueno, ahí está el drama, que entonces muy probablemente la medida de escarcelación sería revocada y esta persona sería devuelta a la prisión. Por eso te estoy hablando con muchísima responsabilidad. Hay familias que nos expresan que están dejando de comer para poder pagar el traslado a Caracas y no incumplir con esas medidas. No, no me gustaría especular, pero normalmente cuando se da una orden de excarcelación, ¿a qué se debe? ¿Cuáles pueden ser las causas para que una autoridad determine que esa persona debe estar en libertad? Bueno, en principio nuestro ordenamiento jurídico penal establece la presunción de inocencia, un principio constitucional, ¿no? Y se supone que todas las personas deberían ser juzgadas en libertad
esa es la regla, ¿no? Ujú. Vimos que lamentablemente ese principio de presunción de inocencia se violentó durante todo este periodo. Todas las personas fueron detenidas en la gran mayoría de forma arbitraria, es decir, no mediaba una investigación previa que ordenara su captura, tampoco fueron detenidas cometiendo delitos flagrantes, y creo que una muestra de que eso fue así es que luego se tomó la decisión política, porque fue anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, por el fiscal general de la República, de revisar esos casos, considerando que en muchos se habría podido cometer excesos. Estas fueron declaraciones públicas de las autoridades y en virtud de esos anuncios empezaron a revisarse estas causas y vimos que las mismas autoridades luego anunciaron la excarcelación de hasta 1.500 personas. Es decir, pareciera que así como la decisión de detenerlas, la decisión de escarcelarlas, lamentablemente es una decisión política, es decir, a criterio de las autoridades, porque efectivamente, desde el punto de vista puramente legal, primero, nunca debieron estar detenidas. Y tanto ello se demuestra que luego fueron escarceladas. Lo lamentable es que, insisto, no se trató de liberaciones plenas, absolutas, sino que se mantienen sometidas a estos procesos judiciales como una amenaza latente, condenadas a esta situación tan compleja de estarse presentando periódicamente a tribunales, de estar enfrentando un proceso judicial sin defensa de confianza, con lo que eso significa, y al riesgo de que la medida pueda ser revocada en cualquier momento y en tanto devueltas a la prisión, o insisto, algo mucho más grave, que en algún momento transcurridos estos procesos judiciales y no habiendo podido demostrar su inocencia porque no tuvieron derecho a la defensa, sean finalmente condenadas a los crímenes más graves que establece nuestro ordenamiento jurídico. Gracias por explicarlo porque nos permite entender desde el punto de vista legal qué puede haber detrás de esta orden de presentación una vez que son excarcelados. Quisiera que habláramos ahora acerca del patrón de las desapariciones forzosas este año. Muchas personas aseguran que ya ni siquiera se puede identificar cuál fue el cuerpo de seguridad que se llevó a sus seres queridos porque ahora la modalidad es que se visten de negro y están encapuchados. Quisiera que nos hablaras sobre si la ONG que representas ha recibido este tipo de denuncias. Sí, lamentablemente. Y no es novedoso. No es novedoso, hemos visto un agravamiento de la crisis, pero esto es algo que hemos documentado a lo largo quizás de la última década. Por lo general, las detenciones por razones políticas comienzan con una detención arbitraria, insisto, porque no había una investigación previa y una orden de captura de esta persona, o no se detuvieron a estas personas en la comisión de un delito, ¿no? En medio de la comisión de un delito. Entonces, la mayoría de las detenciones por razones políticas empiezan con una detención arbitraria seguida con una desaparición forzada de corta o larga duración. Le desconoce su paradero por horas, por días, por semanas, incluso por meses. Y cuando te digo que son casos que lo hemos visto a lo largo de esta década, te puedo hablar del caso de Hermilendris Benítez, que hoy día es condenada o fue condenada a 30 años de prisión, ya tiene más de 6 años presa, y Hermilendris y su familia pudo saber de su paradero un mes después que ocurrió la detención. Entonces, lamentablemente, la mayoría de estos casos empieza con una detención arbitraria, una desaparición forzada de corta o larga duración y, bueno, luego ya una violación a todo lo que tiene que ver con el debido proceso. En este momento estamos viendo que ese patrón se mantiene. Lamentablemente, estas personas son detenidas por agentes de seguridad no identificados, en vehículos no identificados. Solamente hay testigos que dicen, vimos que se los llevaron, y pasan días, semanas, incluso meses, hasta que se conoce el paradero de estas personas. Hay que insistir en que el crimen de desaparición forzada es uno de los crímenes más graves que se pueden cometer contra los derechos humanos, porque no solamente se deja en desamparo a esa persona, sin posibilidad de defenderse a través de los recursos judiciales que existen para ellos, sino que se genera un terrible daño a su entorno familiar, a sus amigos y a la sociedad civil en general, porque da cuenta de esa situación de absoluta indefensión ante la arbitrariedad. Es un delito sumamente grave que causa un daño, no solamente a la víctima directa, sino a todo el entorno. Y cuando hablo de todo el entorno, hablo de familia, hablo de amigos, hablo de colegas, hablo de la sociedad en general. Por ejemplo, el caso
la situación que estamos viviendo actualmente, insisto, con nuestro colega, el muy admirado y respetado Carlos Correa. Su familia está desesperada porque Carlos necesita una medicación permanente y después de más de 100 horas en las que se supo de su detención, todavía se desconoce su paradero y en tanto su familia no conoce cuáles son sus condiciones actuales de salud, de vida, no ha podido suministrarle los medicamentos que él requiere y por eso el clamor a las autoridades que informen sobre la situación de Carlos Correa, pero más todavía que sea liberado de forma inmediata, porque Carlos Correa lo único que ha hecho en su vida es defender derechos humanos. Marta, ya para finalizar, la importancia de los venezolanos en el mundo que se han sumado a esta campaña para denunciar a la comunidad internacional lo que está ocurriendo en Venezuela con la situación de los presos políticos y recordar la responsabilidad de las autoridades venezolanas cuando una persona que está bajo su poder, bajo su detención, fallece, pierde la vida como ya ha ocurrido tras las rejas. Bueno, hay una responsabilidad del Estado. El Estado es responsable de la vida, de la integridad física de todas las personas que están en su custodia, es decir, de todos los presos, por razones políticas o no políticas. El Estado es responsable de la vida y de la integridad de esas personas. Eso como principio. Pero cuando se trata de un patrón sistemático o generalizado de ataque contra grupos de la sociedad civil, como lamentablemente es lo que hemos vivido en Venezuela, y tanto ello es así, que hay una investigación en curso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, y hablamos de crímenes de lesa humanidad, vuelvo, porque no son hechos aislados o inconexos, no fue una persona que fue atacada por un funcionario del Estado y se violaron sus derechos humanos, sino que vemos un patrón, una sistematicidad, una generalidad. En ese supuesto estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y entonces no solamente se habla de la responsabilidad del Estado, sino de la responsabilidad penal internacional de quienes sean responsables en el diseño y en la ejecución de ese patrón de ataque contra esos grupos de la sociedad civil. Y es por eso que en este momento, insisto, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avanza en una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en las que estaría investigando a personas, es decir, a directamente responsables en la ejecución de ese patrón de ataque contra esos grupos. Marta, gracias por esta entrevista para ponernos en el relieve y en la actualización de cómo van estos casos. Buen día para ti, seguiremos en contacto. Gracias, feliz día. Feliz día. Era la abogada Marta Tineo, ella es presidenta de esta ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Hacemos hasta ahora una breve pausa comercial, quédese con nosotros, conectados con la señal de BPI TV. Al regreso, mucha más información, no se aparte.